Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Espero que estén todos muy bien de salud. En esta oportunidad se me ocurrió tejer una puntilla de modo circular porque yo tengo muchas latas para guardar mis cositas de tejidos, los abalorios, las cositas para bordar, florcitas para las batitas, los marcadores que me regaló una querida amiga, Liliana Orgea, desde Estados Unidos, botones, cintitas, más botones, argollas, abalorios para los cordones de las polainas y muchas cosas más. Y voy juntando. Mi familia me regala las famosas latas de las galletitas para el Día de la Madre. Entonces uno las va coleccionando. Yo no las tiro. Entonces aquí voy guardando todo, ¿ven? Argollas de madera que hacemos en el canal, diferentes tipos de manualidades, y yo las guardo. A veces vienen en cortinas, otras las compramos en las mercerías y yo las guardo, ¿sí? Bueno, cintas, moñitas que hicimos en el canal, los famosos rulitos, bueno, en fin, distintas cositas. Caracoles que junto en el mar, porque muchos ya saben que yo vivo en el mar, ¿sí? Y yo junto todo. Y afuera en la lata fui pegando lo que tengo para recordar, porque yo recuerdo por colores. Pero ahora como yo tapé con la puntilla, por si no me acuerdo, lo hago de esta manera. Entonces se me ocurrió hacer la puntilla para decorar nuestro costurero para cada tejedora o tejedor que lo tenga en ese rinconcito bien bonito, ¿sí? Porque he visto que cada tejedora o tejedor comienza como principiante y después aspira a tener su canal y está bien lindo, porque así va decorando sus cosas y tiene su rincón. ¿Cómo calculamos tener nuestra puntilla? De la siguiente manera. Yo voy haciendo tantas cadenitas hasta tener una circunferencia. La lata grande me dio 130 cadenitas. Y la lata pequeña, que acá venían chocolates, me dio 90 cadenitas. Acá hay otra lata pequeña, que también venía galletitas, ¿sí? También me dio 90 cadenitas. Eso también va dependiendo de la cantidad, va dependiendo de cómo teja cada uno de ustedes, ¿sí? Pero queda bien lindo. Lo pegamos con silicona, ya puede ser silicona caliente, silicona fría, pegamento universal, en fin, ustedes verán cómo lo pegan y cómo lo agregan allí. Es una idea que les doy para decorar en el hogar y tener un costurero. Como tejedoras y como costureras, ¿sí? Porque también aquí adentro pueden poner los tubitos de hilo y las agujas de coser para la casa. Lo que precisamos tener es una lata o un costurero, en fin, ¿sí? Una aguja de tejer. Yo para este hilo, que es un hilo de 2 milímetros, utilizo un ganchillo del 1.75, pero también se puede tejer con 2 milímetros. Pero como yo quiero que la puntilla me quede delicada, ¿ven? Pero está algo rústica, porque el hilo es crudo. Entonces quiero que genere una textura rústica, y entonces quiero que quede de esta manera, rústica, así. ¿Ven? Que quede bien bonito. Bueno, y vamos a comenzar con la cadena principal. De esta manera. Hacemos la primera cadena de seguridad. Sujetamos aquí y esta es nuestra primera cadena de seguridad. Y vamos a realizar para la lata grande 130 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Ven que falta un cachito?
tengo las 130 cadenas. Ese cachito que es menos de medio centímetro, lo dejamos así, porque el tejido cede muchísimo. Y si le ponemos más de 130 cadenas, baila la puntilla después, baila mucho. Y no queremos que nos quede muy holgada la puntilla. Entonces mejor que nos quede algo justo y no muy flojo que caiga, ¿sí? Tengan en cuenta ese detalle. Bueno, una vez que tenemos la cadena inicial, la enderezamos y la vamos a unir con el otro extremo. Bueno, a mí se me torció. Ahí. Y acá. Con un punto deslizado. Levantamos una cadena y acá mismo hacemos un punto bajo. Toda la vuelta vamos a hacer punto bajo. Vamos a agarrar la piolita inicial porque la vamos a esconder y comenzamos a hacer por cada cadenita, escondiendo la piolita, un punto bajo. Así. Este chichoncito que ven acá después se va a ir cuando yo tire la piolita. La estire al final, cuando ya no quede nada. Así. Toda la vuelta punto bajo. Así. Y ahora que casi no me queda nada, estiro la piola, el chichoncito empieza a desaparecer, ¿ven? Y sigo. Y yo ahora regreso con ustedes para continuar con la segunda vuelta de esta puntilla circular. Bueno, después que tenemos toda la hilera de medio punto, unimos aquí en la primera cadena con punto deslizado. Levantamos una cadena y hacemos un medio punto o punto bajo aquí en el mismo lugar. Ahora hacemos 1, 2, 3 cadenas para esta vuelta y contamos. Este espacio lo dejamos y aquí hacemos un punto bajo. Y nos queda el primer arquito. Repetimos. 1, 2, 3 cadenas. Dejamos este espacio aquí y en este, ahí, un punto bajo. Repetimos. 1, 2, 3 cadenas. Salteamos y ahí el punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, salteamos y ahí el punto bajo. Repetimos. 1, 2, 3 cadenas, salteamos y aquí el punto bajo. Así vamos a trabajar esta vuelta con 3 cadenas, salteando un punto y trabajando en el siguiente un punto bajo. Bueno, así nos quedó esta vuelta con los bordecitos, los arquitos, y ahora acá en el final para unir hacemos así, una cadena y vamos acá a la primera cadena de inicio, ahí,
y hacemos así. Y lo pasamos. ¿Ven? Y nos queda el arquito, un poquito agrandado, pero queda ahí. Una cadena acá y aquí adentro hacemos un punto bajo. Desde aquí vamos a este arco, ahí mismo, y hacemos un punto alto, una cadena, un punto alto. 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 Tenemos que tener 5. 1, 2, 3, 4, 5. Me fui de más. 1, 2, 3, 4, 5. Clavamos en el arco siguiente con un punto bajo. Luego que hicimos este abanico, hacemos 3 cadenas y clavamos aquí con un punto bajo. Ahora repetimos esto aquí. Son 5 puntos altos separados por una cadena. 1, 2, 3, 4 y 5. Todos separados por una cadena. Clavamos en el arco siguiente con un punto bajo. Luego de eso 3 cadenas. Clavamos en el arco siguiente con un punto bajo. Repetimos los puntos altos, que son 5, con un punto bajo, con una cadena, perdón. 1, 2, 3, 4 y 5. El último punto nos lleva a cadena. En el arco siguiente, punto bajo. 3 cadenas y clavamos en el arco que sigue. Vamos a ir repitiendo así hasta llegar al final y yo regreso con ustedes. Bueno, así va quedando. Ahora vamos a finalizar esta vuelta y hacemos la última vuelta. Quedamos acá. Y para finalizar hacemos lo mismo que en la vuelta anterior. Hacemos una cadena. Y acá en la cadenita, ahí, hacemos así. ¿Ven? Hacemos una cadena nuevamente y aquí un punto bajo. Así. Vamos aquí al punto alto y hacemos un punto alto. Hacemos 2 cadenas y desde la primera aquí, ahí, la pasamos para realizar el picot. Y nos queda el picot. 2 cadenas de separación. Vamos al punto que sigue. Punto alto y repetimos 2 cadenas y desde la primera ahí sujetamos y pasamos. 2 cadenas, vamos al siguiente punto y repetimos punto alto, 2 cadenas al aire y desde la primera ahí, así, sujetamos y pasamos. 2 cadenas de separación y vamos al siguiente punto. ¿Ven? Ahora clavamos aquí en la cadena, en el arco, con un punto bajo. Así, con lazada en la aguja, vamos al siguiente punto alto o al siguiente arco, ahí,
y hacemos el punto alto correspondiente. 2 cadenas. Y desde la primera ahí pasamos para hacer la terminación del picot. 2 cadenas de separación. Vamos al siguiente punto. Lo realizamos, 2 cadenas y ahí lo pasamos. Así. 2 cadenas de separación. Vamos al siguiente punto. Lo realizamos tal cual porque es un punto alto. 2 cadenas para el picot y desde la primera cadena ahí sujetamos con la uña o la yema del dedo y lo pasamos. 2 cadenas de separación. Siguiente punto alto. 2 cadenas para el picot. Pasamos. 2 cadenas para el último punto alto. Y lo realizamos. Y así nos va quedando. 1, 2, 3, 4. El último nos lleva. Aquí en el arco de entremedio, punto bajo. Realizamos el último arco para repetir. Punto alto. 2 cadenas. Picot. 2 cadenas de separación, no olvidarse. Punto alto. 2 cadenas picot. O la puntillita final, ¿sí? 2 cadenas que separan, punto alto. 2 cadenas. Nos regresamos desde la primera y formamos el picot. 2 cadenas que separan, punto alto. 2 cadenas para el picot. 2 cadenas y hacemos el último punto alto. Y aquí clavamos con un punto bajo. Así vamos a ir por toda la vuelta de nuestra puntilla circular, formando esta vuelta de abanicos que se inclinan con el picot. Bueno, y cerramos acá al final con punto deslizado. Ahí. Hacemos una cadena más para asegurar la labor. Ajustamos un poquito ahí. Estiramos el hilo y cortamos. Damos vuelta y por el lado de atrás lo podemos traer tanto con la aguja de ganchillo como con una aguja de lana de coser y lo vamos trayendo para ir escondiéndolo. Yo lo traigo así y lo voy anudando para perderlo. ¿Ven? Ahí. Y lo pierdo. Y sigo con él. Acá tengo otro lugarcito. Ahí. Lo traigo. Ahí. ¿Ven? Y lo paso y lo vuelvo a pasar. Y para mí ya está bien perdido. Si quieren le pasan una planchita y si no lo dejan como yo, bien rústico. Y ya está. Ahora solo es
calentar un poco la pistola eléctrica para poder pegarlo en la lata. Bueno, una vez que está todo terminado, es solo pasar la puntilla por la lata que tengan y damos vuelta la lata, la acomodamos, no muy al borde porque si no después no nos abre la lata, ya me pasó, así que casi en el borde. Con pegamento tanto caliente como voy a hacer yo ahora, o frío, o lo que tengan, van pasando y van pegando, no al borde, no al borde, porque si no, no abre la lata. Lo más parejito posible. Y más o menos se van guiando. Lo que tiene de bueno este pegamento es que si se equivocan, pueden desarmar y volver a empezar. No le hace nada a la puntilla. Y lo que tiene de bueno también es que pueden desarmar después a futuro y lavar la puntilla y volver a pegar. Pero como yo lo tengo esto en un lugar inmaculado, no agarra polvo ni nada. Pero pueden lavar. No hay problema. También pueden pasar cada 5 centímetros, más o menos, el pegamento e ir pegando. ¿Sí? ¿Ven? Ahí yo tengo que ir subiendo porque ya me fui de la vaina. Ahí. Y ahí van pegando. Y van acomodando. Bueno, amigas, amigos, espero que les haya gustado el tutorial de hoy, que fue para decorar vuestros enseres de tejido. A mí me gustó muchísimo, era algo que yo tenía pendiente para mis cosas. Tenía todas estas latas y la verdad que yo quería decorarlas a mi modo. Así que esta fue la lata del tutorial y le agregué todas las moñas que tenía dentro de ellas. Como saben, mi mesa es chica y no puedo mostrar mucho como yo quisiera. Pero bueno, algún día cuando tenga dinero podré agrandar mis cosas y mostrar todo lo que yo quisiera. No se olviden suscribirse a mi canal si ya todavía no lo han hecho. Invitar a sus amigos o amigas a participar de él, que cada semana o cada 10 días más o menos, una semana, estoy subiendo material siempre importante y original para todos ustedes y con bajísimo costo, porque siempre es así. Si tienen redes sociales, pueden seguirme a través de Facebook, en mi página Gabriela Amor por el Crochet, y también me pueden seguir a través de Facebook, en mi grupo Gabriela, Delicadezas al Crochet y 2 agujas. Los espero allí también para compartir y entablar lazos de amistad muy importante. Allí pueden subir sus trabajos, que hayan hecho a través de mi canal o otros canales. Ya saben que yo soy muy generosa y no voy a tener objeción alguna de que ustedes suban sus trabajos de otros lugares. Les bendigo con paz y bien desde el fondo de mi corazón y los espero en pocos días. Un abrazo a cada uno de ustedes.